Hola, ¿qué tal? Este video es presentado por alumnos de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este se expondrán aspectos generales acerca de los pulmones, tales como ilio y pedículo pulmonar, división lobar y segmentaria, impresiones, árbol bronquial, bronquios principales, bronquiolos, conducto alveolar y atrios, alveolos, neumocitos y lobulillos. Pulmones. Los pulmones son los órganos de la respiración en los cuales la sangre venosa se transforma en sangre arterial. Son dos, derecho e izquierdo, y están separados por el mediastino, nombre que se le da a la región limitada lateralmente por los pulmones y las pleuras, anteriormente por el esternón y posteriormente por la columna vertebral. El pulmón derecho es siempre más voluminoso que el izquierdo. La superficie externa de los pulmones es lisa y brillante, ya que está tapizada por una pleura visceral y que está estrechamente adherida. El color de los pulmones es rojo oscuro antes de nacer. Generalmente, la forma de los pulmones se compara con la mitad de un cono seccionado en dos por un plano vertical. Cada pulmón está envuelto por una serosa denominada pleura. A través de las pleuras, los pulmones se hallan en relación con la pared torácica y los órganos del mediastino. Cara costal. La cara costal del pulmón aumenta gradualmente a la altura anterior a posterior, se amolda a la pared lateral del tórax y muestra las huellas de la costilla. Vértice. El vértice es la porción del pulmón que sobresale superiormente a la abertura superior del tórax. Base. La base de los pulmones es cóncava y se amolda a la convexidad del diafragma. Bordes. Un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Y la cara mediastínica. En esta cara es la región en donde se inserta el ilio pulmonar, es decir, la región de la cara mediastínica del pulmón por la cual la raíz pulmonar penetra en la parénquima pulmonar. Su contorno de este es casi oval a la derecha y triangular a la izquierda. Los elementos de la raíz o ilio pulmonar presentan una disposición un poco diferente en el ilio pulmonar derecho y en el izquierdo. En el ilio pulmonar derecho, el bronquio principal está situado posterior y superiormente, y las venas bronquiales posteriores y la mayor parte de los nervios son posteriores al bronquio principal. El ilio pulmonar izquierdo, en él, la arteria pulmonar, tras cruzar completamente la cara anterior del bronquio principal, se sitúa posteriormente a este. Los otros elementos de la raíz pulmonar presentan aproximadamente la misma disposición que en el ilio derecho, excepto las venas pulmonares. El pedículo de cada pulmón es un corto grupo tubular de estructuras que conectan el pulmón a las estructuras del mediastino. Está cubierto por un manguito de pleura mediastínica que se refleja sobre la superficie del pulmón en forma de pleura visceral. División lobar y segmentaria. Los pulmones están divididos en diversas porciones o lóbulos por las denominadas fisuras interlobulares. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos por dos fisuras interlobulares. Una fisura oblicua, que es oblicua inferior y anteriormente, y una fisura horizontal, que se extiende oblicuamente en sentido anterior y un tanto inferior, desde la parte media de la fisura oblicua hasta el borde anterior del pulmón. El lóbulo superior corresponde a la porción anterosuperior del pulmón derecho. El lóbulo medio forma la porción anterior e inferior del pulmón derecho. Y el lóbulo inferior es posterior e inferior a los dos precedentes. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, superior e inferior, por una fisura interlobular que cruza su cara costal de superior a inferior y de posterior a anterior. El lóbulo superior izquierdo es mucho más voluminoso que el derecho. Presenta, al igual que este, tres caras: una cara lateral costal, una cara medial mediastínica y una cara inferior. La configuración del lóbulo inferior izquierdo es idéntica a la de su homólogo derecho. La profundidad de las fisuras es variable y, en consecuencia, el número de lóbulos puede ser mayor. Entre los lóbulos supernumerarios que se han encontrado frecuentemente
Los más importantes son el lóbulo infracardíaco o lóbulo paracardíaco y el lóbulo accesorio del pulmón derecho. La cara interna del pulmón derecho está en contacto con la pleura mediastínica. Debido a esta relación, se encontrarán las siguientes impresiones: surco del callado de lásigos, muesca que deja la tráquea, el esófago o surco esofágico, tronco brachiocefálico venoso derecho, tronco brachiocefálico arterioso, la subclavia derecha, el timo. Se relaciona con la cara derecha del corazón. La cara interna del pulmón izquierdo se relaciona con el callado de la aorta descendente, el esófago y el ventrículo izquierdo, por lo cual se encontrarán impresiones de la arteria subclavia izquierda, el tronquio brachiocefálico venoso izquierdo y la impresión de la aorta. Árbol bronquial. Se le llama árbol bronquial al conjunto de los bronquios y sus ramificaciones. Está constituido por una capa externa fibrocartilaginosa y una interna o mucosa. Para el estudio de los bronquios, estos se dividen en bronquios extrapulmonares, que se desarrollan fuera de los bronquios, y bronquios intrapulmonares, que se encuentran dentro del parenquima pulmonar. Vamos a hablar primero de los bronquios extrapulmonares. Tiene su origen en la bifurcación de la tráquea, a la altura del disco intervertebral entre la quinta y sexta vértebra torácica, y termina en el hilio pulmonar del pulmón correspondiente. Hablando de sus dimensiones, podemos destacar 3 puntos. El primero, longitud. El bronquio izquierdo es más largo que el derecho, siendo sus dimensiones en el bronquio izquierdo de 4.5 a 5 centímetros y en el derecho de 2 a 2.5 centímetros. Hablando del calibre, la luz del bronquio pulmonar derecho es más grande que el izquierdo, siendo el calibre del bronquio pulmonar izquierdo de 10 a 11 milímetros y del derecho de 15 a 16. Cuando hablamos de dirección, ambos bronquios se dirigen oblicuamente en sentido inferior, lateral y un poco posterior. Estas características pertenecen a los bronquios extrapulmonares. Ahora bien, hablaremos de los bronquios intrapulmonares. Estos se desarrollan dentro de los pulmones o del parenquima pulmonar y consiste en diversas ramas que tienen su origen en los bronquios principales. Comencemos con el bronquio pulmonar derecho. En este encontramos 3 lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. En el lóbulo superior encontramos 3 ramas, un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. En el lóbulo medio encontramos un segmento lateral y un segmento medial, mientras que en el lóbulo inferior encontramos un segmento superior, o también llamado de Nelson, un segmento medial o cardíaco, un segmento basal posterior, un segmento basal lateral y un segmento basal anterior, teniendo un total de 10 bronquios segmentarios. En el bronquio pulmonar izquierdo podemos encontrar 2 lóbulos, uno superior y uno inferior. El lóbulo superior podemos dividirlo en 2. En el superior podemos encontrar un segmento ápico posterior y uno anterior, mientras que en el inferior o linguar podemos encontrar un segmento linguar superior y un segmento linguar inferior. Mientras que en el lóbulo inferior encontramos 5 bronquios segmentarios, uno superior, uno basal posterior, uno basal lateral, basal medial y por último uno basal anterior. Cada bronquio segmentario se divide, dando así un bronquio segmentario mayor, que éste da origen al bronquio segmentario menor y este origina a los bronquiolos. En los bronquiolos podemos encontrar 3 partes: un bronquiolo terminal o no respiratorio, un bronquiolo respiratorio y por último los arcos alveolares.
Hablando del bronquiolo terminal, podemos decir que son los bronquiolos de conducción más pequeños. Esto quiere decir que transportan aire, pero no poseen glándulas ni alvéolos, es decir, no participan de ninguna manera en el intercambio de gases. Seguido de los bronquiolos terminales, podemos encontrar los bronquiolos respiratorios. Estos poseen evaginaciones seculares de paredes finas y están implicados tanto en el transporte de aire como en el intercambio de gases. A esta altura podemos observar el proceso llamado como hematosis. En la imagen podemos observar la circulación sanguínea intrapulmonar. Se puede ver cómo la sangre venosa viene del corazón, específicamente del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar. Esta se dirige a los alvéolos, donde se lleva a cabo el intercambio de gases. La sangre oxigenada regresa a través de la vena pulmonar hacia el atrio izquierdo. Neumocitos. Se conoce como neumocito al tipo de célula especializada que forma los alvéolos pulmonares. Existen dos tipos, que se designan como neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Gracias a sus paredes delgadas, los neumocitos permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Neumocito tipo 1. Es una célula delgada que se extiende a lo largo del alvéolo con el fin de aumentar su exposición para el intercambio gaseoso. Ocupa el 95% de la superficie alveolar. Son las células más sensibles a los efectos tóxicos y no pueden replicarse. Neumocito tipo 2. Son cuboides y se encuentran en las uniones septales alveolares, cubriendo el 5% restante de la superficie alveolar. Son las células responsables de la producción del surfactante pulmonar. Es un líquido que disminuye la tensión superficial creada por la interfaz líquido-gas de la superficie aérea del alvéolo para permitir el intercambio gaseoso. Lobulillos pulmonares. Son pequeños sacos membranosos pegados entre sí y unidos por escaso tejido conectivo. Tienen un volumen de 1 centímetro cúbico y son las continuaciones de los bronquiolos y bronquios intrapulmonares.